Hoy vamos a hablar sobre cómo, o lo que nos puede decir la dimensión BC sobre el número de puntos que necesitamos para poder aprender. Esa es una pregunta que siempre surge en la práctica y es ¿cuántos puntos necesito para aprender? La respuesta generalmente uno da es que entre más puntos mejor, pero vamos a ver que con la dimensión BC podemos aterrizar un poco más esa idea si tenemos la caracterización del espacio de hipótesis. Entonces vamos a hablar sobre el número de puntos o ejemplos que se requieren para aprender. Entonces ya sabemos las condiciones que requerimos para aprender. Pues básicamente necesitamos un conjunto de datos y necesitamos un espacio eh, con una dimensión BC finita. Entonces, supongamos que usted tiene un sistema de aprendizaje, un sistema, y sabe que la dimensión BC es, no sé, 7. Es, por ejemplo, por decir algo, 7, pero es finita. Entonces, uno se pregunta, o uno se puede preguntar, lo siguiente. ¿Es posible saber cuántas muestras se requieren para poder aprender? ¿Cuántas muestras se requieren para aprender? Es decir, necesito 10, 20, 7 muestras. Con 70 es suficiente. Obviamente conseguir más muestras pues implica un trabajo adicional, entonces a uno le gustaría saber el número mínimo de muestras para poder aprender. ¿Listo? Entonces, lo primero que podemos observar acá en este escenario es que la dimensión BC es finita. Entonces, como resultado del análisis que hicimos, podemos concluir lo siguiente. Lo primero que sabemos es que existe una dimensión BC finita. Una dimensión BC finita. Entonces, es posible aprender. En el sentido PAC, ¿no? Entonces, hay esperanza de aprender en el sentido de probablemente aproximadamente correcto. ¿Listo? Entonces, ya siendo un poco más detallados, uno le gustaría saber, bueno, yo sí que es posible aprender, pero me gustaría saber cómo el valor de la dimensión BC, este 7, afecta el número de muestras requerido para aprender. Entonces, estas dos preguntas, bueno, yo ya sé, primera afirmación, que puedo aprender, pero sin embargo persiste una pregunta y es cómo el valor de la dimensión BC afecta el número de muestras requerido para aprender. Listo, entonces, si logramos entender la relación que existe entre la dimensión BC y el número de muestras, pues si es una relación lineal o si es una relación polinomial, podríamos, dar la dimensión BC, arriesgarnos a decir cuántas muestras requerimos. ¿Listo? Entonces, para responder esa pregunta, podemos partir primero de lo que conocemos y es la desigualdad donde aparece la dimensión BC, que es la desigualdad de Dabney-Chermanikis. Entonces, la desigualdad BC. Recordémosla. Esta es la que nos dice y nos da garantías de aprendizaje, ¿no?
Entonces, en la desigualdad BC lo que tenemos es eventos. El evento, por ejemplo, de que la hipótesis G se desvíe en los datos que tenemos en nuestros ejemplos de la cantidad desconocida Eout, listo, que se desvíe una cantidad, por ejemplo, epsilon. Este es un evento, el evento de que yo no me acerque con esta hipótesis G sobre los datos que tengo, que este error no se parezca al error al que no tengo acceso. ¿Listo? Entonces yo sé que la probabilidad de que ese evento malo, entre comillas, ocurra debe ser menor o igual que un número que habíamos derivado allá, que es 4 por la función de crecimiento de 2n de e a la menos 1 octavo de epsilon cuadrado n. ¿Listo? Entonces, déjenme aquí cambiar una cosa simplemente para ver lo siguiente. Entonces, en esta relación que ya habíamos derivado, aparece n y aparece n. Entonces nos está diciendo, mire, la probabilidad de que estos eventos malos, de que yo no me acerque con mi hipótesis en mi muestra al error que se tiene sobre al que nunca voy a tener acceso, debe ser menor o igual que una función, que es esta función de acá, que depende del número de muestras, ¿cierto? Entonces habíamos visto acá que esta función de acá era polinomial, ¿cierto? Esta función de crecimiento, si era polinomial, teníamos garantía de aprendizaje. Y este pedazo de acá que aparecía de la desigualdad de Houdin, este pedazo de acá precisamente, nos da garantía de que cuando n era muy grande, esta probabilidad, toda esta cantidad de acá se iba a ser muy pequeña e iba a acotar la probabilidad de que ocurriesen estos eventos malos. ¿Listo? Entonces, esta desigualdad ya la derivamos, ya la entendemos, pero vamos a ver cuál es su utilidad para responder esa pregunta que teníamos allá arriba. ¿Listo? Entonces, recordemos que todo esto tiene sentido, no para aprender de manera determinística, sino aprender en el sentido probabilístico. Entonces, lo que generalmente hacemos es que decimos, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que este evento mal ocurra? Entonces, fijamos un epsilon, que generalmente es un epsilon pequeño. ¿Listo? Entonces, lo que hace esta desigualdad es cuantificar la probabilidad de que esto ocurra. Y esa probabilidad está por debajo del lado derecho de esta desigualdad. Entonces, este lado derecho de acá le podemos poner algún simbolito. Por ejemplo, le podemos poner delta. Entonces, delta es la probabilidad de que estos eventos malos ocurran. ¿Listo? Entonces, lo hemos visto la última clase. Entonces, epsilon nos está diciendo algo así como qué tan lejos o qué tanto yo voy a acercarme al error sobre el espacio al que no tengo acceso. Y delta me está diciendo qué tan seguro estoy de que me estoy acercando. ¿Listo? Entonces, estos dos números hay que fijarlos. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que por ejemplo, delta es, no sé, 0.1, indicando que yo quiero que el error en la muestra y el error de generalización difieran al menos 0.1, a lo más 0.1, perdón. La probabilidad de que eso no pase es menor que un delta. Entonces, por ejemplo, yo podría decir que ese delta es 0.05, haciendo un delta chiquitico, indicando que el 95% de las veces quiero que no se aleje E in de E out más allá de un 0.1. ¿Listo? Entonces, lo primero que hay que indicar es que en el marco de trabajo que nosotros estamos teniendo tenemos que fijar siempre un epsilon y tenemos que fijar un delta para que tenga sentido que hablemos de aprendizaje, y ese epsilon y ese delta necesariamente tienen que ser pequeños. ¿Listo? Entonces, la pregunta es, si nosotros tenemos un delta y un epsilon y los fijamos y son pequeños, ¿cuál sería el n que hace que esta desigualdad se mantenga, se tenga? ¿Listo? Entonces, si fijo
epsilon y delta, qué tan cerca voy a estar del error y qué tan seguro quiero que estar cerca de ese error. Eh, la pregunta es cuántos ejemplos se necesitan. Esta ya es más cuantitativa, ¿no? La pregunta es cuántos ejemplos n se necesitan para que la desigualdad se dé, ¿cierto? Se necesitan para aprender, que es lo mismo que se tenga la desigualdad, ¿listo? Entonces, que la desigualdad de arriba se tenga. Ok, entonces vamos a estudiar entonces, eso tiene una forma bien particular, ¿no? Y realmente la probabilidad de que yo pueda aprender depende de que el lado derecho de la desigualdad se tenga. Pero pues vemos que el lado derecho de la desigualdad es un poquitín complicado. Entonces lo que podemos hacer es simplificar. Entonces para simplificarlo vamos a observar lo siguiente. Esto aquí es una función polinómica de n. Si no es polinómica yo no puedo aprender. Si la función de crecimiento no es polinómica no puedo aprender. Entonces estoy en el escenario donde la dimensión b sea finita. Entonces yo tengo un polinomio. Existe un polinomio que está relacionado con la dimensión BC, cuyo grado está relacionado con la dimensión BC, pero es un polinomio en n. Y por este lado tengo una función exponencial decreciente. Entonces, esos son como los dos términos grandotes que dominan. Entonces, lo que voy a hacer es plantear una función que es mucho más sencilla y tratar de estudiar la relación entre n, epsilon y delta sobre esta función más sencilla. Esa función es esta de acá. Yo voy a escribir esto como, voy a poner en colorcitos, n a la d por e a la menos d. Un segundo, no, por aquí está raro, es e a la, miren acá, es e a la menos n, el término que nos importa. Entonces aquí está mal, es e a la menos n. Entonces, esta función de acá, esta que acabamos de construir, es una caricatura, una versión muy simplificada de esta de acá, pero pues tiene lo que se necesita, ¿no? Entonces, lo que vemos acá es bien particular, ¿no? Porque tenemos una función, un polinomio, un monomio acá, que crece dependiendo de la dimensión de. Este lado de acá es un polinomio, una función creciente. Y este lado de acá es una función decreciente, ¿cierto? Entonces, crece. Si yo fijo un d para un d fijo y el n se hace grande, pues esto va creciendo, ¿cierto? Pero por este lado, la segunda parte de la función es una función decreciente, ¿cierto? Ok, es una función decreciente. Es una función decreciente. Entonces vamos a estudiar esta función de acá, que es de nuevo lo decíamos como una caricatura, una versión bien simplificada del, de la, del lado derecho de la cota y con esa vamos a esperar ver si podemos construir algo. ¿Listo? Entonces, para eso tratemos de estudiarla de manera cuantitativa. Entonces hagamos algunos grafiquitos para poder entender qué es lo que está pasando ahí. ¿Listo? Entonces, ok, entonces queremos estudiar esta función y queremos determinar en esta función básicamente el n, ¿cierto? Entonces, este n de acá. Entonces, pues grafiquémosla. Entonces pongamos aquí un n. Entonces, ¿qué pasa si tengo una muestra, dos muestras, tres muestras, etcétera? ¿Listo? Entonces, ¿cómo se comporta el lado derecho si yo ya tuviese... ¿Cómo se comporta el lado derecho si yo ya tuviese, por ejemplo, un espacio? En el escenario real yo tendría un espacio con una dimensión BC, eh, no sé, 4, por ejemplo. Entonces, el lado derecho de esa ecuación, pues sería esta función de acá, ¿no? Entonces sería n, aquí n a la d, ¿cierto? La potencia de n a la d
¿Listo? Entonces, acá la potencia de n a la d, aquí este n sería este valorcito de acá. Entonces, este es el lado que va creciendo de la función, ¿cierto? Vemos cómo crece, no tengo ningún problema para ver cómo crece. Y tenemos otro lado aquí, la segunda parte de esta función, que es e a la menos n, la función exponencial decreciente. Entonces, esto sería igual a la exponencial de esto negativo, ¿ok? Entonces, vemos que esto, pues, naturalmente decrece, ¿ok? Entonces, listo. Entonces tenemos una función que crece y una función que decrece. Ok. Aquí más. Esto crece y por este lado esto decrece. Listo, pero nuestra caricatura del lado derecho es la multiplicación de esas dos cosas. Entonces en nuestra caricatura lo que tendríamos sería, perdón, acá, esto por esto de acá, ¿cierto? Entonces este sería nuestro n a la d por e a la menos n. Entonces veamos cuál es el comportamiento de esa función. De hecho, pues para ver el comportamiento de esa función lo que podemos hacer es dibujarla. Ok, entonces si la vemos en el continuo, esto se comportaría más o menos de esta manera. Ok, pero tratemos de verla de pronto en el discreto. Vamos a pintarla porque pues digamos tiene un poco más de sentido hablar de que n es un discreto, ¿no? En el discreto entonces recuerden que esto de acá, esta cantidad que nosotros tenemos, es este lado derecho, es como una caricatura de nuestro delta de acá. Entonces, esto de acá sería como la función a través de la cual estamos estudiando el delta. Y lo que nos damos cuenta con esto que acabamos de hacer es que este delta es la probabilidad básicamente. Entonces para muestras pequeñitas la probabilidad es menor que 0,05, menor que 4 algo, que este valorcito de acá. Pero empieza aquí realmente esta probabilidad, este delta de acá, está acotando la probabilidad de que esto se tenga. Y pues claro, esta es una probabilidad, la probabilidad siempre va a ser menor que todos estos valores de acá. Pero digamos que desde ese punto de vista esto no sería tan interesante. Recordemos que aquí lo que tenemos es el número de muestras versus nuestra versión muy simplificada de la probabilidad. Entonces lo que les estoy diciendo es que cuando el número de muestras es bajito, esta versión simplificada de la probabilidad nos dice que la probabilidad que eso ocurra es menor que 5, claro, digamos que no es muy informativo, pero llega un punto donde, por ejemplo, por acá, estas probabilidades empiezan a hacerse menores que 1 y lo que yo quiero son probabilidades bajitas. Recuerden que lo que queremos acá son deltas pequeñitos. Podemos estar seguros la mayoría del tiempo que estos eventos malos no van a ocurrir. Entonces, realmente el pedazo que nos interesa de esta curva de acá empezaría cuando estos valores son bajitos. Entonces, veámoslo acá, ¿no? Todas estas son probabilidades. Entonces, todas estas son probabilidades. Vamos a ver. Quitémosles algunas. Son probabilidades, ¿cierto? Entonces, por acá ya empiezan a ser eh, para 9 muestras, 10 muestras, 11 muestras, 12 muestras. Estas probabilidades empiezan a ser bajitas, empiezan a ser interesantes para nuestro ejercicio porque nos está diciendo, usted tiene una probabilidad bajita o la cota que tiene para acotar eventos malos es pequeñita. ¿Listo? Entonces, aquí, por ejemplo, menor que 0.074, todos estos numeritos de aquí para adelante, este 15, este 16, 17, 18 nos está indicando el número de muestras a partir de las cuales este ejercicio ya se vuelve interesante. Interesante porque nos dice, mire, si usted tiene 15 muestras, entonces usted puede acotar con 0.01 por acá 15 muestras, por acá puede acotar con 0.01 la probabilidad de ocurrencia de esto, entonces usted tiene garantía de aprendizaje. Y de hecho, si tiene más y más y más y más muestras, pues la probabilidad se va a hacer más pequeñita. Entonces, una notica acá simplemente de dónde sale la forma de esta curva, pues sale del juego que hay entre una función que es creciente,
En toda esta parte de acá la función es creciente, pero llega al punto donde esta función que decrece más rápido que esto de acá y aquí es cuando empieza a bajar. ¿Listo? Llega al punto donde para un n grande este término de acá es mucho más pequeño que este primer término de acá y es cuando tenemos probabilidades bien pequeñas que es precisamente las que nos interesan. ¿Listo? Entonces, pues básicamente lo que tenemos son comportamientos muy característicos. Lo que tenemos acá, dibujémoslo de nuevo acá para poder entender qué es lo que está pasando. Lo que tenemos es una función de n, que es el número de muestras, y aquí tenemos nuestra lado derecho caricatura, que es n a la d por e a la menos n. Y esto empieza a crecer, a crecer, a crecer, y en un momento decrece, 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 y se hace muy, muy bajito. Y aquí está como esta cantidad de acá, pues serían las probabilidades. Entonces, lo primero que tenemos que entender, de nuevo, es que hay unos números por acá, por ejemplo, aquí estaría 1, pero realmente por acá, en valores muy, muy, muy chiquiticos, aquí está nuestro delta. Para estos valores de delta es que nos interesa. Entonces, realmente, veamos que toda esta curva, el pedazo que nos interesa más, es de acá para adelante. ¿Listo? Porque de ahí para adelante de ese n para adelante, nosotros ya tenemos garantía de que vamos a tener probabilidades pequeñas que van a acotar el lado derecho, o estas probabilidades delta van a ser pequeñitas. Entonces, lo primero que vemos es que algo lógico, que si tenemos pocas muestras, la desigualdad no nos va a decir mucho sobre si podemos aprender, pero a partir de cierto punto en estas curvas, un número de muestras, el que sea, nos va a, por ejemplo, en el ejemplo que teníamos, no sé, 15 muestras, nos va a decir que a partir de ahí usted más o menos va a tener la probabilidad de aprender. ¿Listo? Entonces, es bien particular esa curvita, pues nos está diciendo cómo están creciendo. ¿Listo? Entonces, obviamente esta curva puede cambiar, ¿cierto? Esta curva cambia. Por ejemplo, si la dimensión BC cambia, entonces, no sé, cambiamos la dimensión BC a 5. Entonces, cuando la dimensión BC cambia a 5, lo que tengo es más flexibilidad, tengo unos más grados de libertad, y al tener más grados de libertad, pues voy a necesitar seguramente más muestras para poder alcanzar probabilidades comparables con las que tenía antes. ¿Listo? La forma de la curva sigue siendo la misma, pues no esperaríamos que cambie porque lo que tenemos es n a la d por e a la menos n. Lo único que estamos haciendo cuando cambiamos el d es que hacemos que la función, si el d se hace más grande, esta función va a crecer más rápido, pero en algún momento este lado de acá le va a ganar. Entonces, eso es lo que está pasando acá. Entonces, si lo hacemos recuerden que el pico acá, veamos cómo cambia el pico. En 4, el pico estaba en 4 algo. En 5, el pico está en 20 algo. En 6, el pico está en 120 algo. En 7 o en 10, por ejemplo, el pico está en 4500. La primera parte es una función grandota que va creciendo. En 15 está mucho más arriba, ¿cierto? Entonces, estos son números muy grandes, pero miren que la forma se sigue manteniendo. Yo tengo una función que crece, que crece, que crece, pero en algún momento el terreno exponencial empieza a dominar y hace que decrezca. Decrece hasta el punto donde yo ya tengo probabilidades muy pequeñitas, indicándome que de ese número de muestras para arriba usted ya tiene garantía de aprendizaje. Y eso ya nos empieza a dar luces sobre la pregunta que nos estábamos haciendo inicialmente sobre cuántas muestras necesitamos. ¿Listo? Pero acá tenemos un problema y es básicamente un problema de visualización. Y es el siguiente, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando estamos estudiando esa función para una dimensión BC de 15, tenemos números que son muy grandes y no alcanzamos a ver lo que está pasando, por ejemplo, con estas, cuando las probabilidades son súper chiquiticas. Miren que este número es súper, súper grandote, el 1 estaría muy, muy pegado y no alcanzamos a ver con una buena resolución estos valores de acá, ni cuál es el comportamiento de este lado derecho del n a la d por e a la menos n en términos del número de muestras. Entonces, para solucionar ese problema, lo que podemos hacer es simplemente cambiar la escala de los y's. Pues para cambiar la escala de los y's lo que podemos hacer es sacarle el logaritmo en base de 10 a estos numeritos. Eso nos da otros números acá. Y podemos de nuevo dibujar esta función. Entonces veamos si la podemos dibujar.
está? Scatter. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Listo, entonces, ¿qué hicimos? Básicamente lo único que hicimos fue cambiar los ejes de la figurita de arriba para quitar el efecto de esas cosas tan grandes que teníamos, ¿cierto? Entonces, eh, cuando nosotros tenemos, lo que hicimos fue básicamente cambiar de escala y si nosotros tenemos, este sería 10 a la 0, 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, 10 a la menos 4, menos 5, menos 6, números chiquiticos, ¿cierto? Entonces acá se ve como esos números pequeños, ahora sí se ve la relación entre los valores de nuestra función n a la d eh, por e a la menos, eh, por e a la menos n y la cantidad de muestras, ¿no? Simplemente escalamos de manera distinta los valores. Déjenme lo subo para poder ver arriba junto con la funcióncita. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Subamos un poquito más. Es que lo que quería ver era para que se dieran cuenta qué pasa si ustedes tienen esto así. Pues esta cambia, pero no vamos a ver la variación, pero acá sí la vemos, ¿no? Mire, acá vemos 10 a la 10 a la menos 5, 10 a la menos 10. Estos son números muy pequeñitos y aquí para acá nos está indicando eh, que estamos con un número de muestras cuando con ese número de muestras vamos a tener un lado derecho de la desigualdad que va a tener valores muy, muy, muy pequeñitos. Simplemente es un truquito para visualizar mejor todo este pedazo de acá, ¿cierto? Entonces, este pedazo de acá en este gráfico original no se le ve bien la variación, pero acá sí vemos la variación, ¿listo? Entonces, si nosotros hacemos esos gráficos logarítmicos, podemos ver eventualmente que efectivamente está cambiando y de hecho, vemos por ejemplo acá, este sería como 10 a la 0, este sería como diciendo a partir de 15, 16 muestras ustedes ya tienen probabilidades bien pequeñitas. Miremos qué pasa si aumentamos la dimensión BC, por ejemplo, a 15. Si aumentamos la dimensión BC a 15, pues la escala de esto va a cambiar y lógicamente vamos a necesitar muchas más muestras, no sé, 70 muestras para tener probabilidades pequeñas. Nótese que estos números de acá corresponden a probabilidades pequeñas, ¿no? Porque estos números de acá se tienen cuando tenemos logaritmos de números que están por debajo de 1 y vamos a tener acá números chiquiticos. ¿Listo? Entonces, esto es curioso, esto es bonito porque lo que nos está diciendo es que todas se parecen y que efectivamente hay un número de puntos a partir del cual usted ya puede garantizar que puede aprender con cierta probabilidad, ¿cierto? Entonces, veamos qué pasa cuando lo hacemos, por ejemplo, para 30. Entonces, si lo hacemos para 30, esto de nuevo cambia. Aquí necesitaríamos más muestras para ver que esto va bajando, pero pues lo podemos ver por lo menos ahí. De hecho, generemos más muestras para que ustedes lo vean. Entonces, si generamos 82, no sé, generemos 700 muestras, no, ya son muchas. Generemos unas pocas más, no sé, unas 200 o 300 muestras. Supongamos que tenemos 200 muestras. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros tenemos acá esto, recuerden, primer término, segundo término, estos términos de acá y estas serían nuestros logaritmos, que es lo que queremos pintar. Entonces volvemos a pintar todo esto para ver qué es lo que pasa. Acá, volvemos a pintarlo acá. Entonces lo que nos está diciendo es que a partir de 150 muestras usted ya tiene probabilidades bajitas y esto empieza a decrecer. ¿Listo? Entonces, de nuevo, esto es simplemente una cuestión de visualización, cómo nosotros observamos cómo cambia la probabilidad en términos del número de muestras, cambiando la escala del eje Y podemos observar que a partir de más o menos 150 muestras ya tenemos probabilidades menores que 1 y a partir de, no sé, este numerito de acá como 180, usted ya empieza a tener probabilidades bien, bien, bien bajitas. De nuevo, si tiene más de 180 muestras, usted tiene, en este caso, garantía de que el lado derecho, que lo estamos caricaturizando de esta manera, le va a dar una probabilidad pequeña de que estos eventos malos ocurran. ¿Listo? Entonces, ya eso nos empieza a dar una idea que nos ayuda a responder cuántos ejemplos se necesitan. ¿Listo? Entonces, una cosa más. ¿Qué pasa si todas las dibujamos, si lo que hacemos es variar la dimensión BC? Entonces, si lo que hacemos es variar la dimensión BC,
y la dibujamos en nuestras escalas aquí logarítmicas. Aquí simplemente se cambia el nombre de la escala, es la misma figurita de acá. Acá tenemos el número de muestras y acá tenemos dimensión BC. Aquí lo que estamos cambiando es esto de acá. Entonces tenemos 5, que es esta de acá. Tenemos 10, 15, 20, 25 y 30. Entonces lo que vemos es que hay un cambio, efectivamente hay un cambio, pero es un cambio que es como proporcional. Y ese cambio proporcional para nosotros va a ser interesante, ¿cierto? Entonces recordemos de nuevo que este eje de acá es el número de ejemplos que necesito, ¿cierto? O nuestro n. Y este de acá es la probabilidad que está relacionado con nuestro delta. Entonces, lo que nos está diciendo esto es que a medida que la dimensión BC aumenta, parece que, estas probabilidades o la cantidad de muestras que necesitamos para tener una probabilidad particular aumenta de manera proporcional a la dimensión BC. Entonces, lo que acabo de decir se puede decir muy despacio. Acá tenemos diferentes dimensiones BC. Cada una de estas curvas corresponde a diferentes dimensiones BC. Acá tenemos las probabilidades. Entonces yo puedo fijar una probabilidad pequeña fija. 10 a la menos 5 es una probabilidad pequeña fija. Y lo que estamos observando acá es que a medida que que aumentamos la dimensión BC, el número de muestras que requerimos, que serían estas mínimo, ¿no? Para aprender, crece proporcionalmente a la dimensión BC. Listo, entonces eso es simplemente una observación derivada de estudiar esta función de acá. Y lo que estamos diciendo, en otras palabras, escribámoslo, es que en esta funcioncita de acá, bueno, vamos a hacer el mismo matecito simplemente por completitud. Si nosotros tenemos la dimensión BC para 5, bueno, la curva del número de muestras versus la probabilidad para 10, para 15, ay Dios, para 10, para 15. Y si nosotros fijamos un umbral de probabilidad, aquí, un umbralcito de probabilidad, lo que nosotros observamos es que el número de muestras, este de acá, el número de muestras, este de acá, por ejemplo, que necesito para aprender, este de acá, que necesito para aprender, este de acá, crece proporcionalmente. Entonces, parecería ser que el número de muestras es proporcional, que requerimos es proporcional a la dimensión BC. Entonces, aquí lo que concluimos de este análisis es que el número de muestras requerido para aprender es proporcional a la dimensión BC. Entonces, es como un primer mensaje importante y es que necesitamos del orden de el número de muestras, una proporción, un factor del número de muestras. Bueno, para aprender necesitamos una escala de la dimensión BC. Multiplicarlo por algún número la dimensión BC, ¿cierto? Que es lo que nos está diciendo esta figurita de acá. Ok, entonces aquí pasa algo, ¿no? Entonces observemos lo siguiente. Esto de acá es una cota, que es una cota que está por arriba. Todo lo que hicimos es para decir efectivamente este lado derecho va a acotar esta probabilidad, pero digamos que ese es el peor de los casos. Podría pasar lo siguiente. Podría pasar que uno, de nuevo, tenga algo como esto, esta representación de acá arriba, probabilidad del número de muestras, y que las cotas que se tengan, en el peor de los casos, por ejemplo, una sea esta roja de acá, y otra sea, bueno, dos escenarios de aprendizaje. Entonces, yo tengo dos espacios de hipótesis. Uno me da esta cota roja y otro me da esta cota verde, por ejemplo. Son cotas que están por encima, pero puede pasar que en la práctica, cuando yo estoy trabajando con mis ejemplos, por la naturaleza de los ejemplos, por la naturaleza del problema que tenga, estas probabilidades estén
siempre van a estar por debajo, la probabilidad de que estos eventos malos de aquí pasen, siempre va a estar por debajo de esas cotas, pero podría pasar que teóricamente yo tenga esto de acá. Entonces, por ejemplo, esto de acá lo puedo esperar para algún problema, algún espacio de hipótesis con una dimensión BC prima y este con una dimensión BC prima prima. Esto es en teoría. Listo, las cotas que construimos son en teoría, pero puede que en la práctica realmente las cotas se comporten de esta manera. Entonces, por ejemplo, esta esté por acá y esta otra esté por acá. Entonces, estas de acá son como las teóricas y estas de acá son las prácticas, las del ejercicio de aprendizaje. Entonces, ¿qué está pasando acá? Que teóricamente yo digo, eh, hay una diferencia entre estos dos espacios de hipótesis, pero en la práctica yo no lo tengo. Entonces, eh, ese es un problema porque el análisis que acabamos de hacer es, digamos, de nuevo como en el peor de los casos. Entonces, eso nos lleva a la siguiente observación. Es una observación que no tiene una prueba, pero digamos, vamos a hacerla. Entonces, aquí lo que tenemos es una proporcionalidad en las cotas en el peor de los casos. Esto fue lo que tenemos acá, ¿cierto? Pero me gustaría concluir algo sobre la práctica, sobre cómo se comporta realmente el ejercicio. Entonces, para eso voy a hacer la siguiente observación. Entonces, la observación es que la cantidad que tratamos de acotar, que son estas verdes de acá, aquí, las cantidades o la cantidad que tratamos de acotar sigue la misma monotocidad, la misma dependencia proporcional en el crecimiento que sus cotas. Dependencia proporcional en el crecimiento que sus cotas. Entonces, una cosa es la práctica, otra cosa es la teoría, y lo que vamos a hacer es decir que la teoría, la práctica, se va a comportar como la cota teórica que tengo. Eso nos lleva a la conclusión, una conclusión importante, es que si se usan dimensiones BC grandes, las cantidades de datos que vamos a requerir también van a ser grandes. Entonces, si se usan dimensiones BC grandes, las cantidades de datos o las cantidades de ejemplos que vamos a requerir van a necesariamente ser grandes. Listo. Ok, entonces la conclusión es, pues más dimensión BC, más ejemplos. Más ejemplos. Listo, entonces hay una proporcionalidad entre la dimensión BC y el número de ejemplos que yo requiero para obtener cierto desempeño. Entonces, recordemos acá, lo que tenemos acá es el número de muestras versus la probabilidad de que yo obtenga cierto desempeño. Entonces, el comportamiento cuando la dimensión BC es fija es siempre cosas como estas de acá, ¿cierto? Unas funciones que crecen y decrecen. Estas funciones que crecen y decrecen, eh, pues dependen de D, pero lo que yo hago cuando especifico el problema es que yo digo, yo quiero un epsilon y quiero un delta particular. Quiero estar cerca al error de generalización, un epsilon, con mi error en la muestra.
y quiero estar seguro de que eso pasa un delta por ciento de las veces. Entonces, estas dos cosas están fijas y la pregunta es, persiste, ¿cuál es el n que debería utilizar? Entonces, hay una regla que es una regla de facto, es una heurística, no tiene prueba, pero es una regla que se sabe que más o menos funciona, y es que si usted utiliza un n mayor o igual a 10 por la dimensión BC de su espacio de hipótesis, para esto no hay prueba, pero es una regla que podemos utilizar. Entonces usted tiene garantía de que pasa por encima de esta montaña, ¿no? Entonces lo que veíamos acá hace ratico era que cuando usted tiene un número pequeño de muestras, entonces las probabilidades que le dan no son muy útiles, pero a medida que usted hace el número de muestras muy grande, entonces empieza a bajar por acá y las probabilidades se hacen cada vez más pequeñas. Entonces simplemente esta regla lo que está diciendo es que si su dimensión BC en este caso era, ¿cuánto era? La habíamos fijado en 30, entonces usted necesita más o menos 300 muestras para tener probabilidades pequeñitas. 300 muestras estaría como por acá y ya tendría probabilidades muy pequeñitas y tendría garantía de aprender. ¿Listo? Entonces, todo lo que acabamos de hacer es simplemente para concluir esto de acá. Eh, pues de nuevo no hay una prueba para eso, pero pues lo que nos está diciendo es que hay una proporcionalidad entre la dimensión BC y el número de muestras. Y este mayor igual, nos dice pues simplemente que n es el mínimo número de muestras que se necesitaría para poder atravesar esta montañita de acá y empezar a aprender. Por acá es donde empezamos a aprender. Muy bien. Entonces, eso es importante porque ya nos da una regla de facto sobre cómo podemos aprender. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un pequeño cambio en la notación para construir y para simplificar algunas de las cosas que encontramos acá. Entonces, este es como el primer resultado interesante, la proporcionalidad entre el número de muestras que se necesitan para aprender y la dimensión BC del problema. Eh, y vamos a hacer lo siguiente, simplemente para poder escribir eh, esto que estaba acá, que era cómo puedo aprender yo, las garantías que tengo de aprendizaje de una manera un poquitín distinta, y ya vamos a ver después para qué. Entonces, lo que yo tenía en la desigualdad de Babney-Chergonensky era la probabilidad de que esto pasara, out menos in. Aquí como hay un valor absoluto, pues no me importa el orden. La probabilidad de que estos estén lejos es menor o igual que 4 por la función de crecimiento de 2n por e a la menos 1 octavo de epsilon al cuadrado por n. ¿Listo? Entonces, es la desigualdad, digamos que más importante de trabajo. Y a este lado de acá le habíamos puesto un simbolito. Habíamos dicho que esto se iba a llamar delta y nos iba a indicar la probabilidad de que estos eventos ocurrieran, que eventos anómalos ocurrieran. ¿Listo? Entonces, recuerden que estos eventos son anómalos porque aquí el error en la muestra se aleja muchísimo, bueno, más allá de un epsilon del error de generalización. ¿Ok? Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo decir, bueno, el delta, que es simplemente un simbolito ahí que nos está indicando esa probabilidad, es igual a 4 por la función de crecimiento en 2n por e a la menos 1 octavo de epsilon n. ¿Listo? Entonces, el punto es que si yo tengo, por ejemplo, si a mí me dan eh, un... si a mí me dan el n, si me dicen usted tiene tantas muestras y usted quiere estar tan seguro, usted quiere estar seguro un delta fijo, entonces usted podría preguntarse por cuál es este epsilon de acá. ¿Listo? Entonces usted puede preguntarse por qué tan cerca usted está, o qué tan cerca usted, o qué tanto ha aprendido, que es como el sentido de ese epsilon, si usted quiere estar un tanto por ciento seguro y le dan un número particular de muestras. Entonces, usted le gustaría saber qué tanto ha aprendido y para eso pues simplemente coge esta funcioncita de acá y puede despejar, ¿no? Entonces, usted podría decir aquí que este epsilon de acá sería igual a
Eh, para despejar esto podemos dividir, pasar todo esto a dividir, sacar logaritmos y hacer las cuentas ahí, ¿no? Entonces esto nos daría, si pasamos todo eso a dividir y sacamos logaritmos, nos podemos escribir esto como 8 sobre n, que es este término de acá, por el logaritmo natural de 4 por la función de crecimiento por 2n sobre delta. Aquí ponemos el delta para que no se pierda en el colorcito que teníamos acá, aunque realmente no nos importa mucho. Entonces, simplemente lo que hicimos acá fue decir, ¿qué tanto yo aprendería si yo ya tengo un n y un delta fijos? Entonces, fíjense en lo siguiente. ¿Qué pasa si el n es grande? Claro, si el n es grande, esta función de acá es una función polinomial. Pues estamos en el escenario donde tenemos una dimensión BC finita. Entonces, esa función de ahí polinomial, eh, le sacamos el logaritmo natural y en algún momento este n de acá va a ser más grande que toda esta cantidad de acá y eso va a hacer que el epsilon sea pequeñito. Entonces, si el n se hace grande, vamos a tener epsilons pequeñitos. ¿Listo? Simplemente estamos analizando esa funcióncita. ¿Qué pasa con el delta? Si el delta se hace pequeño, es decir, nosotros queremos estar muy muy seguros de que no van a ocurrir estos eventos anómalos, de que vamos a aprender. Entonces, si el delta es muy pequeño, esta cantidad se hace grande y ese epsilon pues también se me va a hacer grande. Pues es simplemente para que vean que esto tiene sentido. ¿Listo? Entonces, a esta cantidad de acá la vamos a poner un nombre particular, simplemente para simplificar la notación, y la vamos a poner el nombre de omega. ¿Listo? Entonces, esta cantidad de omega lo que nos está diciendo es como qué tanto yo voy a poder aprender si yo ya fijé, yo quiero estar seguro un delta valor de que estoy aprendiendo y tengo un número de muestras fijo. ¿Listo? Entonces, si este delta es muy grande, entonces no hay garantía de aprendizaje. Si este delta es pequeñito, entonces si este delta es pequeñito, estos eventos difícilmente van a ocurrir. Entonces, esto tengo garantía de aprendizaje. Entonces, eh, si delta es grande, es posible que no aprenda. No aprendo, no generalizo. Pero si delta es pequeño, es posible que generalice. ¿Listo? Entonces, es posible que generalice. Ok, listo. Entonces, aquí de nuevo simplemente para aclarar, esto es un polinomio, le saco el logaritmo y este término de acá va a ser más grande. Veamos, es simplemente porque creo que no quedó tan claro. Pero ahí uno se empieza a dar cuenta simplemente de que no es una relación tan lineal. El número de muestras, más muestras me ayuda a aprender más rápido. Si quiero un delta chiquitico, eso va a hacer que el epsilon se haga más grande. Listo, entonces simplemente aquí cambiamos un poquito la notación. Entonces, otra cosa que podemos hacer para cambiar la notación es, acá estábamos hablando de una probabilidad eh, de eventos malos, pero si queremos hablar de probabilidad de eventos buenos es que este es un evento malo, el complemento de esto sería un evento bueno y el evento bueno ocurre con probabilidad 1 menos delta. Entonces, acá simplemente con probabilidad mayor o igual a 1 menos delta, esto es un evento bueno, aquí pongámosle como un evento bueno, vamos a volver a escribir esa desigualdad en términos de un evento bueno. Entonces, para escribirla en términos de un evento bueno, pues simplemente yo puedo decir, los eventos buenos ocurren cuando esto se tiene, ¿no? E out menos E in es menor o igual que este delta de acá. Entonces, ¿qué hicimos acá? El delta había asumido el rol del épsilon, simplemente es una cuestión de notación, el delta había asumido el rol del épsilon. Acá el épsilon nos estaba diciendo cuando ocurría un evento malo, que quedáramos muy lejos
de, de, de la, del error al que nunca podíamos tener acceso. Acá es que quedemos muy cerca del error al que podemos tener acceso. Esta omega, pues obviamente es una función compleja, depende de n, depende del espacio de hipótesis y depende de delta, ¿no? Aquí lo vemos, mire, depende del espacio de hipótesis, depende de n y depende de delta. Pero simplemente lo podemos simplificar, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos como dos casos, ¿no? Tenemos un valor absoluto, tenemos el caso en el que esto está, este omega de acá acota por debajo a esta cantidad, simplemente por la definición del valor absoluto, y lo acota por arriba, ¿cierto? Entonces, esto es simplemente de nuevo un cambio de notación. Entonces, de aquí podemos decir esto de acá. El caso que nos interesa es el caso donde out está por debajo del error, in está por debajo del error out. Entonces, out puede estar, por ejemplo, por acá, y in, pues el caso interesante y sobre el que tenemos control es que lo que vamos a bajar acá. Listo. Segundo. Un segundo. Listo. Entonces, un segundo. Ok, entonces tenemos in por acá y out por acá por debajo. Entonces, ok. Eh, Acá tendríamos que el pedazo que realmente nos interesa es el lado derecho. Todo esto simplemente para decir que la desigualdad de arriba tiene sentido en los dos, para acotar los dos lados, pero nos podemos quedar con solamente un lado que es out menos in menor o igual que este omega de acá. Y esto de acá lo podemos escribir simplemente como esto. El error de generalización es menor o igual que el error que tengo interno más esta cantidad omega. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a ver algo que es bastante bonito e interesante, y es lo siguiente. Este de acá lo queremos hacer pequeñito. Entonces, ¿qué dice acá? El error de generalización está por debajo de EIN. Lo hago pequeñito, pero ¿qué pasa si esta cantidad, por ejemplo, esta cantidad está asociada por aquí a un espacio de hipótesis? Si este espacio de hipótesis se hace grande, esto se hace grande. Entonces, paremos acá y observemos lo siguiente, que es bastante interesante. Si yo quiero que EIN se haga pequeño, pues lo lógico es escoger un espacio de hipótesis con mucha flexibilidad, con muchos grados de libertad, con una dimensión BC grande. Entonces, para hacer EIN pequeño, yo puedo escoger un espacio de hipótesis con una dimensión BC grande. Pero un espacio de hipótesis con una dimensión BC grande hace que esta cantidad de acá también sea grande, entonces no vamos a poder acotar muy bien el error de generalización. ¿Listo? Por otro lado, si nosotros queremos generalizar bien, este término es el que nos dice generaliza bien, este segundo término nos dice que generalizamos bien, pues lo que podemos hacer es escoger un omega, un espacio de hipótesis con una dimensión BC pequeña, pero al escoger un espacio de hipótesis con una dimensión BC pequeña, es posible que nuestro error en la muestra, cuando ajustemos nuestra muestra con las hipótesis de ese espacio, no tengamos un buen error. Entonces, lo que nos está mostrando esta desigualdad es que no necesariamente tenemos que tener espacios de hipótesis con una dimensión BC muy grande, porque si los tenemos con una dimensión BC muy grande, este término de acá no nos va a dejar acotar el error de generalización. Y si los tenemos con una dimensión BC muy pequeña, no vamos a poder acotar este error de acá, que es el error. Entonces, digamos, es necesario tener un balance entre esas dos cosas. ¿Listo? Sobre esto vamos a volver después y esta va a ser la desigualdad, digamos, con la que vamos a trabajar de ahora en adelante. Aquí tenemos el error de generalización, este es el error en la muestra y este es nuestro omega. ¿Listo? Entonces vamos a guardar esto y vamos a empezar a trabajar sobre esta línea de análisis. Muchísimas gracias, hasta luego.